y allí tiene la gentileza de atendernos Juan Manuel López, que es diputado de Hacemos Coalición Federal, integrante de la coalición cívica, pero compañero de bloque allí, por ejemplo, de Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda aquí en Radio con vos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Estoy con Gaby Vulcano. Gracias por atendernos. Primero, quería saber qué perspectivas hay de una sesión para que se discuta el proyecto de ley este fin de semana. Bueno, cuando hay una devolución del gobierno, de todo lo que hemos trabajado esta semana, de todas las observaciones que hicimos, de las propuestas, en fin, de un trabajo serio, que creo que hicimos varios bloques, tendremos algo más de certeza, de perspectiva. Todavía la pelota está en la cancha de ellos. Nosotros trabajamos más que los diputados de La Libertad Avanza, eso sin duda, muchísimo más. Creo que con rigurosidad, y esperamos una evolución y veremos si la semana que viene se puede llegar a un dictamen o a varios dictámenes, no sabremos, y sesionaremos. En cualquier momento sesionaremos. ¿Qué aspecto para ustedes debería sí o sí modificar el gobierno de este proyecto de ley? Que bueno, es una ensalada, ¿no? Tiene un montón de... En sus 15 capítulos... A lo grueso, sí. Hay tres cosas con las que nosotros, por lo menos en Coalición Cívica, pero también está la preocupación en el bloque de Coalición Federal y en la mayor parte de los bloques, son las delegaciones, esto de darle poderes absolutos al presidente de la nación en tantas materias y tan extensos, sin base, con plazos muy largos. En eso no estamos de acuerdo. Nosotros no se lo hemos votado a ningún presidente en la historia de nuestro partido. Tenemos 22 años de parlamento y nunca ni empezamos con De la Rúa y a ninguno le votamos esas cosas. Después el tema jubilatorio, no se puede suspender la fórmula y darle el poder al presidente de la nación de aumentar cuando a él le parezca y como a él le parezca solamente a los jubilados de la mínima, y además delegarle la facultad de establecer una nueva fórmula. Y después tampoco estamos de acuerdo con el paquete fiscal. Sabemos que tenemos que tener un equilibrio en las cuentas, pero subir retenciones que ya están altas y solamente a las economías regionales y a trigo y maíz, cuando dejan lo mismo en hidrocarburos, en minería, en fin, nos parece injusto. Nos parece además que directamente nos van a exportar la mayor parte de esas economías regionales si les subimos retenciones, y además les estamos proponiendo mirar todo el gasto tributario que hay en el presupuesto y elegir los ítems que les parezcan para llegar al equilibrio fiscal. Exenciones impositivas, como por ejemplo las que fueron tema en estas últimas horas que recibe Mercado Libre, ¿no? Bueno, esa es una de economía del conocimiento que representa el 0,04. Nosotros fuimos, por lo menos en nuestro partido, primero sobre la que representa el gasto tributario más grande. Representa el gasto tributario más grande. Hace un año y pico presentamos un proyecto para desarmar el régimen de Tierra del Fuego, que representa $1.000 millones por año. Esta, la que vos acabas de comentar, representa entre más o menos $100 millones. Esta es 10 veces más. Y además nos está dando un muy mal servicio a los argentinos, porque la tecnología, ya sea computadoras o celulares, lo estuvimos viendo en estos días de vuelta, está en dólares al doble y en algunos casos el triple que en Estados Unidos o España, que es la comparación que hicimos. Así que bueno, que elija el gobierno, no hay ningún problema, pero tiene que elegir algo para el equilibrio fiscal y tiene que tocar intereses. Nosotros lo lamentamos mucho, no queremos ser los malos de la película, pero van a tener nuestro acompañamiento si en serio deciden tocar intereses corporativos y no cortar el hilo por lo más delgado, que es las economías regionales y el campo, que digamos es una economía, un sector bastante democrático en el sentido que son muchos actores, que evidentemente tendrán algunos sus cámaras o sus entidades, pero no hacen el lobby que hacen otros sectores, no pagan coimas. ¿Cuáles otros, Juan, además de el que mencionabas de la electrónica de Tierra del Fuego, cuáles otros intereses te parece debería animarse a tocar?
Bueno, la separata es larga y tiene muchos ítems. Hay en Argentina hay muchas industrias que tienen algún tipo de beneficio o exención. Hay medidas hasta antidumping. Tenemos todo el mercado de cosas que se les pueden ocurrir. Ahora bien, ¿sobre qué ganancias de los CEOs, por ejemplo? Es un ítem que en Argentina no está tocado. Yo la verdad no le quiero indicar al gobierno no, bueno, pero es que está bueno que aporten ustedes eso, porque, qué sé yo bueno, veo... pero es que el aporte está hecho, son muchos ítems que están en la separata y... Yo veo el impuesto a los bienes personales, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, que me parece escandaloso que se baje, igual que como lo bajó Macri al principio del gobierno de Cambiemos. Bienes personales. Bueno, pero es que es la decisión del gobierno bajar la alícuota con un blanqueo para ver, ojalá tengan suerte, que vengan, que se blanqueen muchos bienes. Argentina tiene una economía en negro enorme, con muchas personas que por distintas razones no declaran sus bienes. Eso es parte de la decisión de ellos. La verdad que uno no quiere cogobernar, uno no le quiere indicar qué tiene que tocar. Yo digo dos no, o un no y un sí. La verdad que retenciones nos parece que ya es suficiente las alícuotas de retenciones que tiene la Argentina, porque todos los vecinos tienen cero. Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay tienen cero en sobre todo en lo que nos podemos comparar. Entonces estamos compitiendo muy de atrás, así que a eso le decimos que no, le decimos mire Tierra del Fuego, porque es el símbolo más grande y el gasto tributario más grande. Después pueden elegir ellos, no sé, hay tasas diferenciales de IVA para la construcción, hay, no sé, hay una cantidad de cosas que pueden mirar. No vamos a poner reparos si son sectores de la economía que ya están hiperasistidos, es decir, que tienen mucho beneficio del Estado. Juan Manuel, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Hay otro de los temas fuertes que tiene la ley Ómnibus, tienen que ver con la privatización de las empresas públicas. Quería saber si ustedes al interior del bloque tienen una mirada unificada respecto a qué hay que hacer con estas 41 empresas que figuran en la ley Ómnibus, y puntualmente, ¿cuál es tu mirada respecto a este tema? Mira, Argentina tiene varias empresas públicas, 41 son las que ha marcado el presidente de la Nación, y creo que ese es el total. Adentro de algunas, no sé, en el Banco Nación tenés varias sociedades más, pero bueno, es el Grupo Banco Nación. Me parece que Argentina no necesita tantas empresas públicas. Algunas son deficitarias porque funcionan mal, otras son deficitarias y tal vez por lo estratégico de la compañía debería mantenerse, y otras pueden ser superavitarias pero no le agregan nada de valor al Estado y digamos, y son nichos en algunos casos de corrupción. Yo lo que digo es, nosotros nos miramos todas las empresas públicas, por suerte tenemos gente en el partido que le interesa el tema y que las ha estudiado una por una. Hace 1 año y medio presentamos un proyecto para que haya reglas de buen gobierno en las empresas públicas, de las que decidamos tener, para que trabajen con integridad, para que compitan, para que tengan la dotación de empleados justa, para que contraten de manera más transparente y más eficiente, pero creo que muchas las podemos ir dejando de lado. No estamos de acuerdo en hacerlo con YPF, no estamos de acuerdo en hacerlo con el Banco Nación, no estamos de acuerdo en hacerlo con ARSAT, porque yo a este gobierno no le daría, además de que algunos pueden pensar que es estratégica, no le daría el 25% del 5G que fue licitado el año pasado para que se lo venda de cualquier manera a cualquiera. Hay algunos nos, pero puede haber muchos sí. ¿Y cuáles son esos ahora, sí? Por ejemplo, te hago una consulta sobre aerolíneas argentinas, yacimientos carboníferos, todo lo que tiene que ver con los medios públicos. ¿Qué mirada tienen? ¿Fabricaciones militares? Carboníferos de Río Turbio, la verdad que es una de las empresas más deficitarias de la Argentina, que no tiene razón de ser. Es más fácil
sostener a los empleados de esa empresa y buscar una reconversión que sostener la empresa. Aerolíneas Argentinas es deficitaria por más que hayan hecho un rulo para decir creo que un crédito de ANSES o una colocación de deuda de ANSES, mejor dicho, que no es deficitaria y puede competir. Habría que hacer un estudio en defensa de la competencia previo para que no se quede con todo el mercado, pero se podría hasta incluso desdoblar en varias compañías, no lo sé, pero no nos parece, si comparás con países del mismo tamaño de la Argentina, no tienen aerolíneas estatales y funciona bien la política de cielos abiertos, es una empresa privatizada. Después, medios públicos, en nuestro caso tampoco le encontramos razón de ser, más allá del déficit o no. Hay cosas para estudiar, debería hacerse con un poco más de rigor, ¿no? La verdad que no vinieron funcionarios del gobierno a explicar cuáles sí, por qué sí, cuáles no, cuáles se pueden volver a licitar. Trenes, ellos la ponen en la lista, son varias compañías, hay que hacer una nueva concesión. ¿Cómo quieren hacerlo? Pero Juan, el caso de los trenes no está clarísimo que, por ejemplo, en manos de los siriglianos terminó en un desastre, en la muerte de 51 personas y en el choreo sistemático de subsidios, siendo privada. Porque también está la equivocación de creer que un servicio público concesionado deja de chuparle recursos al Estado. No, hay casos muy corruptos y hubo en los 90 privatizaciones malas. Lo importante en estos casos es tener un buen ente regulador y que el ente regulador sea independiente y que en ese ente no haya funcionarios corruptos, que haya funcionarios competentes, idóneos e independientes de los concesionarios de esas empresas públicas. ¿Y a vos te parece que este gobierno viene nombrando funcionarios idóneos, competentes e independientes? La verdad que no conozco a quién puso en los entes, pero... No solo en los entes, en el área de transporte, por ejemplo, en el área de energía, en YPF, en la cúpula de YPF, donde son todos ex directivos del grupo Techin, que es competidora de YPF. No hay demasiados conflictos de intereses para confiarle este tipo de facultades o herramientas a un gobierno. Es que la Argentina necesita empezar a discutir ese tema. Yo la verdad que no tengo una opinión formada sobre Marín ni sobre la gente ni sobre Chirilo, que es el secretario de Energía. Hasta ahora los estamos viendo andar. Sí me preocupa lo que publicaba hoy Carlos Pañi, por ejemplo, que el subprocurador del Tesoro haya sido abogado de la familia Eskenazi y que nos pueda llegar a defender en el juicio por el que estamos condenados ahora provisoriamente en $16.000 millones en Estados Unidos. Entonces, la verdad que eso se lo vamos a poner en conocimiento al titular de YPF para que cuide los intereses de la compañía y al señor procurador del Tesoro Barra para que no vaya a acordar con el fondo Buford para pagarle a los Eskenazi y que acá todo el mundo se haga una fiesta. Pero perdón, esa incompatibilidad, pero más allá de quién la destaque, que hay influencias ideológicas o políticas que yo no puedo discutir, que cada uno las tiene y cada uno se ata a las agendas de quien quiere, pero ¿no te parece problemático que dos compañías que compiten cabeza a cabeza como en Vaca Muerta, Tecpetrol e YPF, que el mando de una, que además es en un 51% de todos nosotros, sea asumido por todos jerárquicos de la otra? ¿No te resulta problemático? No lo digo por Marín, lo digo por Marín, lo digo por los tres tipos que tiene abajo, lo digo por toda la estructura de YPF que puso Pablo Roca. No, a mí me resulta problemático que esa situación se dé con un país que no tiene una buena legislación en materia de conflicto de interés. En materia, tiene una buena ley de ética pública que actualice esos temas, que no tiene una ley de lobby. Eso me preocupa. Mauricio Macri nos mandó una ley de lobby al final de su mandato, una ley de ética pública, mejor dicho, bastante buena, pero no la pudimos sancionar. Es una deuda pendiente. El gobierno anterior tampoco la quiso sancionar, la que tenemos es vieja y no refleja todas las situaciones posibles. A mí no me preocupa que haya gente que pase del sector privado al sector público y viceversa, en tanto y en cuanto tengamos las herramientas para prevenir los conflictos de interés. Pero esta ley, por ejemplo, otra de las cosas que hace es relajar los controles para que directivos de sociedades de bolsa sean jerárquicos de la Comisión Nacional de Valores, que tiene que controlar a los de sociedades de bolsa. No lo vamos a votar a eso.
no lo vamos a votar a eso porque no se puede ser juez y parte. Eso la verdad que lo discutimos con gente del Ejecutivo, nos decían, bueno, pero no se consigue gente que agarre esos cargos, más allá de que me parece, no creo en ese argumento, me parece que justamente es un organismo de control. Es distinto que pasar de una compañía a otra o que pasar de una compañía al Estado. Cuando pasás a un organismo de control, lamentablemente para la persona que decide ocupar ese cargo, sí va a tener un periodo en el que no va a poder ser parte antes y después de las compañías a las que controla. Pero eso es básico en cualquier país liberal, capitalista, pero serio, que se precie de tal, y como la Argentina que quiera acceder a ser, por ejemplo, miembro de la OCDE. Nos van a pedir estos estándares de integridad. Y bueno, eso al gobierno de Milei la verdad que le cuesta entenderlo, le cuesta entender que los conflictos de interés existen, que no son una denuncia mal hecha del kirchnerismo, como vi en algunos casos, donde acusaban de conflictos de intereses a cuestiones que no necesariamente lo eran. Pero para que no lo sean y para que quede claro que no lo son, tenemos que tener reglas de integridad muy claras, donde, bueno, si uno quiere estar en el sector público y después en el sector privado, va a tener que tener un periodo de carencia, es decir, un momento en el que no pueda volver a una compañía sobre la que tuvo, digamos, competencia en la función pública, y que si está en la función pública y le toca resolver sobre esa compañía, se tiene que abstener. Estamos hablando con Juan Manuel. Sí. Perdón, decía... Sí, tiene que pasarle la pelota a otro funcionario. Y eso hay que cuidarlo, y tenemos que tener declaraciones juradas públicas, patrimoniales, pero además de intereses. Cosa que en su momento le planteamos a la Oficina Anticorrupción durante la gestión del Frente de Todos respecto al presidente de la Nación, de Alberto Fernández. Le pidió al presidente que diga quiénes habían sido sus clientes, y bueno, el presidente no quiso cumplir. Estamos hablando con Juan Manuel López, diputado de Hacemos Coalición Federal, diputado en realidad de la Coalición Cívica, que forma parte de este bloque clave junto con el Radical para ver si pasa o no en la mega ley de Javier Milei, porque bueno, se sabe que el PRO, o al menos el sector más nutrido del PRO, la va a acompañar casi sin dobleces. Una última, Juan, el DNU concretamente, ahora acaba de tener otro revés allí el gobierno, porque la Sala de Apelaciones de la Cámara Nacional del Trabajo mandó el tema a la Corte Suprema y ratificó que no rige el capítulo laboral del decreto. ¿Cuál te parece que va a ser su destino parlamentario, al menos en estas sesiones que se están viendo ahora? Depende del gobierno. Nosotros con gran parte del contenido del DNU estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la herramienta. Primero porque es un pésimo antecedente, digamos, democrático y republicano sobre todo. Pero después porque no da estabilidad jurídica a los cambios que el DNU intenta implementar. La verdad que yo creo que una reforma laboral es necesaria. Duró 3 días la expectativa sobre una reforma laboral, porque la herramienta fue mala, porque la economía política de quien decidió que ese DNU vaya así, que no sé si fue Sturzenegger, el jefe de gabinete Pose o el procurador Barra. Perdón, te hago una intervención sobre eso que estás mencionando. Vilma Ibarra, la exsecretaria de Legal y Técnica del gobierno de Alberto Fernández, destacó a través de una serie de tweets que este DNU fue redactado por estudios jurídicos privados, y que eso de alguna manera haría caer en que sea totalmente inconstitucional el DNU por estas razones. ¿Vos qué mirada tenés sobre eso puntualmente? No estoy al tanto de lo que denuncia Vilma Ibarra. La verdad que el Estado tiene buenos abogados como para hacer cualquier tipo de proyecto o de legislación, con lo cual debería, no sé si investigarse, pero sí se tiene que saber qué pasó. Lo que sí me parece es que el mito de Rodolfo Barra se cae. La verdad que la estrategia jurídica que tiene hasta ahora es mala. La estrategia de economía política, es decir, de cómo hago para que las cosas sucedan, de Milei y de su jefe de gabinete, es mala, porque no sé si fue él, pero uno lo tiene que hacer cargo al jefe de gabinete,
porque es el que tiene asignada la responsabilidad en la Constitución respecto de los DNU. La Constitución dice no solo que lo tiene que firmar, sino que lo que tiene que traer al Parlamento, y decidieron meter una cantidad de temas todos juntos, y después inmediatamente convocar a sesiones extraordinarias y les va a salir mal en la justicia, porque si uno estudia los antecedentes de la Corte y no funciona, entonces no se puede generar expectativas de cambio para supuestas nuevas inversiones si se hace con poca pericia. La verdad que ahí cometieron todos los errores posibles, incluso la estrategia de hacer un foro de atracción por un proceso colectivo que no era tal, pero bueno, va a aburrir a la audiencia porque es bastante técnico, ahí se equivocaron feo y la Cámara Contencioso Administrativa le pegó un palazo a Barra ayer o antes de ayer notable. No existe más la mayoría automática de la Corte y se litiga como en los 90 cuando eras ministro de Justicia, después juez de la Corte, y si no tenías de presidente de la Corte al ex socio del presidente de la Nación. No funciona así y creo que el mundo jurídico del presidente de la Nación es malo, de mediocre para abajo. Juan, gracias por este rato, un abrazo. A ustedes. Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, miembro de este bloque clave, el de Coalición Federal, junto con el Radical, para saber si pasan o no la ley, la mega ley ómnibus y el decreto de necesidad de urgencia.